Es tiempo de estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Muy bien, vamos a empezar un nuevo libro. Ya saben, el libro se llama Efesios, ¿no? Este está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hemos buscado el libro de Efesios? Porque hemos estudiado por largo tiempo el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia, cómo empieza la iglesia. Y el lugar de la ciudad de Éfeso, que vamos a ver ahora, es cuando Pablo se queda y comienza a instruir y levantar líderes para que ellos comiencen a asumir una labor de liderazgo y pastoral dentro de la congregación. Y lo que estamos haciendo ahora es empezar justamente una capacitación para que tu vida espiritual pueda crecer. ¿Sí? Muy bien. La pregunta que tengo para el día de hoy sería si realmente tenemos una comunión con Dios, si estamos reconciliados con Dios. Porque si no estamos reconciliados con Dios, pues es como darle carne de osobuco a un bebé de un mes, ¿no? Imagínate, no lo va a poder masticar, no lo va a poder digerir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener unas temporadas prolongadas de doctrina. Es casi como si fuéramos al seminario a estudiar un curso de teología. Casi digo porque solamente vamos a estudiar Efesios, ¿no? Pero vamos a tocar temas profundos. Así que tienes que alinearte con Dios, a buscar a Dios de todo corazón para que Él ilumine nuestro pensamiento y nuestro caminar. Para entender la carta de Éfeso, tenemos que ir un poco a la historia, tenemos que ir un poco al entorno de la ciudad para poder nosotros entenderla. Y va a ser más fácil porque acabamos de estudiar Hechos. Así que básicamente la historia de los Hechos la vamos a retomar un poco para entenderlo. Un detalle interesante es que la carta a los Efesios ha sido escrita no a Éfeso, sino fue escrita a las iglesias que están en Asia Menor. Asia Menor está al sur oeste de lo que es ahora Turquía. Si tuviéramos Turquía acá, la parte de la esquina sería Asia Menor, ¿no? Ahí está el Mediterráneo. Y en esta zona del Asia Menor, la ciudad más importante, el puerto más importante que usaba Roma era Éfeso. Así que todo lo que pasaba en las ciudades pasaba por Éfeso. Así que cuando hablaban de Asia Menor, a tu mente venía Éfeso. Como hablas de Perú, Lima, ¿no? Si eres peruano, Perú, Lima, ¿no? Arequipa por algunos, pero yo sé que Lima es la ciudad. Así que en realidad esta carta era como una circular que Pablo, perdón, escribió, y ahora vamos a ver por qué, y se la envía a las iglesias, pero como siempre acaba en Éfeso, todo el mundo decía la carta a los Efesios. ¿Qué tipo de ciudad era Éfeso? Bueno, Éfeso era una ciudad muy grande, muy cosmopolita, importante. Era el centro político, religioso y comercial de toda esa ciudad de Asia Menor. ¿Recuerda bien de ustedes cómo se llamaba la divinidad de Éfeso? La diosa Diana. Los griegos la llamaban Artemisa, porque recuerden ustedes muy bien pues que los romanos tomaron los dioses griegos y le cambiaron de nombre. Así que era la misma diosa, ¿ok? Y era conocida como la diosa de la fertilidad, cuya imagen, dicen los fieles de esa época, había descendido de los cielos. ¿Te acuerdas de Demetrio? ¿No? Él decía, nuestra diosa que ha descendido de los cielos y que todos saben que es la reina, ¿no? Esta diosa había, pues creen muchos que era un meteorito que cayó del cielo y de la roca que cayó del cielo hicieron esa diosa, ¿no? O esa imagen, mejor dicho. Entonces, es una de las frases con las cuales se conoce a ella. Y bueno, atraía muchas gentes y era conocida como Diana de los Efesios. Así que tumbarte a Diana de los Efesios sería tumbarte toda la religiosidad pagana de esa época en ese lugar. Eso producía un comercio increíble. Todo Asia Menor y todo el mundo que conocía a esta diosa Diana iban a Asia Menor y acababan en Éfeso, ok, dando donaciones para el templo, comprando los templecillos, que fue todo un tema que se ocasionó con Pablo al hablar de la idolatría. Las prácticas que habían ahí también eran mágicas. Había mucho brujo, agorero, chamanes
que existían en Éfeso. Y cuando llega el Evangelio, prácticamente le dan la base de todo ese tipo de prácticas mágicas y caen. ¿Cuándo llega Pablo? Pablo llega después de un viaje que había hecho por Corintio con dos amigos que había encontrado ahí, Priscila y Aquila. Pablo pretendía ir a Jerusalén, así que su paso por Éfeso era así nada más de, qué bonita la ciudad, ya me tengo que ir. Así que él no pretendía quedarse a establecer nada en Éfeso aún. En el segundo viaje misionero, yo recuerdo que él antes de llegar ahí pasó justo al norte de Éfeso, en Asia Menor, y el Espíritu le dijo, no entres. No era el tiempo para Éfeso. Él quiso ir al norte y el Espíritu le dijo, no entres. Y acabó en Macedonia y luego Corinto, y es cuando él regresa de Corinto que pasa por Éfeso, pero su destino ya es Jerusalén. Priscila y Aquila siguen predicando en la sinagoga, se convierten algunos. Se podría decir que Priscila y Aquila son los iniciadores de la iglesia. Los primeros conversos vienen por la boca de ellos, ¿verdad? Pero cuando Pablo regresa, ¿no? Ya en este siguiente viaje, él se queda en Éfeso 2 años. 2 años, ¿lo puedes creer? Y entonces al quedarse allí, él encuentra un grupo de discípulos a los cuales los bautiza y los entrena. Esto ocasiona un clímax dentro de la sinagoga y pasa lo que sucede siempre con Pablo en las sinagogas. ¿Qué sucede? Se divide la sinagoga y se le van los líderes de la sinagoga y Pablo tiene que huir, ¿no? Y sale de la sinagoga, pero curiosamente un creyente que se había convertido allí tenía un salón, un auditorio, tipo Mac, aquí como nosotros, y entonces le dice, pero Pablo, ¿a dónde te vas a ir ahora? Y él le dice, no tengo idea. Pues, ¿qué te parece si vas a mi salón? ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Tirano, pero ese Tirano es con doble N por si acaso, no es el malvado Tirano. Y entonces Tirano abre su auditorio y Pablo predica, y al costado, ¿quién estaba? La sinagoga. Qué curioso. El líder de la sinagoga, muy molesto, viene y a quejarse con Pablo. ¿Cómo es posible que la mitad de la sinagoga esté con ellos y estén al costado? Y Pablo le sigue hablando y parece que ese líder también se convierte. Esto ocasiona problemas aún mayores para los judíos que vivían allí. De tal manera que cuando Pablo sigue predicando la palabra de Dios, los brujos comienzan a convertirse, los chamanes comienzan a convertirse. Y dice que al convertirse, ellos traen sus libros de brujería y los queman. Eso fue impresionante cuando lo estudiamos en el libro de Hechos, capítulo 19, porque dice que la suma de ellos era como 50,000 piezas de plata. Es decir, para un obrero común y corriente, 150 años de sueldo. O sea, 3 vidas para pagar todo lo que se quemó ese día con la brujería. Bueno, hay mucho que hablar del tema, pero no nos queremos detener ahí. Eso es todo lo que está sucediendo ahí. Gente que se está convirtiendo de a verdad, gente que está creyendo en Jesucristo como el Mesías Salvador y está dejando todo atrás. Tanto así que está dispuesto a quemar todo lo que es contra Dios. En este caso la brujería, chamanería, horóscopos y todas esas cosas. Y se levanta un personaje que ya lo mencionamos. Su nombre es Demetrio. Demetrio era, por decir así, el líder del sindicato, ¿no? Del sindicato de los que hacían los templecillos para vender. Y como los brujos ya no hacían la chamanería, nadie hablaba de Diana, entonces, ¿qué sucedió? Estaban perdiendo plata. Y ellos se levantaron contra Pablo, y al levantarse contra Pablo fueron a buscarlo. No lo encontraron, hicieron un gran alboroto, toda la ciudad se levantó y fueron contra él y llegaron por decir, el estadio, llenaron el estadio y comenzaron a gritar por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Y Pablo tenía que morir, salir de la ciudad. Los amigos de Pablo, que eran creyentes en la ciudad, le decían, Pablo, por favor, vete, escápate, sal de aquí, porque yo conozco mi barrio. Estos te agarran y te matan, en serio, mejor sal. Así que Pablo decide salir, y al salir de Éfeso, será la última vez que pise esa ciudad. Sale de allí y nunca más regresará a Éfeso. Sin embargo, cuando él regresa a Jerusalén, porque el Espíritu le decía que vaya y que iba a tener prisiones, ¿te acuerdas? Que fue lo último que hemos estudiado en Hechos. Él pasa cerca a Éfeso y en Mileto se detiene y les dice, por favor, díganle a los líderes de Éfeso que desciendan, que bajen. Pero él ya no entra a Éfeso. Ellos bajan y en la arena Pablo hace un seminario, un estudio de líderes impresionante, que lo vimos juntos en Hechos capítulo 20. Y Pablo les advierte de 2 cosas terribles. Primera cosa terrible, en la iglesia entrarán hombres como vestidos de hombres piadosos que engañarán a la iglesia con doctrinas erráticas, con filosofías huecas y los llevarán tras sí, los apartarán de la fe.
Eso es lo que van a hacer. Hombres que no tienen menor escrúpulo. Vienen a robarse las ovejas, a maltratarlas. Ok, dijeron ellos. Y lo otro, ¿quiénes son los peores que pueden entrar? Los otros que te voy a decir son los peores. Son los, ya no, ya eso, con esos sí es dificilísimo. ¿Cuáles son esos? Esos son algunos de ustedes. ¿Cómo que algunos de ustedes? Sí, porque algunos de ustedes se levantarán, ¿no? Y se apartarán de Cristo y entonces seducirán a algunos de la iglesia y se los llevarán, los maltratarán. Esto es prácticamente una profecía de Pablo a la iglesia de Éfeso, pero es una advertencia también a las iglesias en general. Nosotros, las iglesias cristianas, tenemos un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Qué dicen? Las sillas, el local, el nombre de la iglesia, la institución, los líderes, el pastor. ¿Quién es el centro de la iglesia? Siempre ha sido, es y será Jesucristo. Nunca puede ser otra persona. Y si Él es el centro de tu vida, todo es para Él y por Él. ¿Amén o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y qué pasa si solamente lo saco un ratito y pongo otra cosa ahí? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Eso es idolatría. Jesús tiene que ser el centro total de tu vida. Si no lo es, tienes un problema. Y si la gente que está afuera no cree en Cristo, pero entra para sacar provecho, ellos no creen en Cristo. Y si los miembros de la iglesia, que son los líderes de la iglesia, tienen a Cristo como la primicia, lo más importante, pero luego se cansan y sacan a Jesús un ratito y buscan otra cosa, lo más probable es que te hagan perder a ti también. Por eso es que sí hay responsabilidad en el liderazgo, pero también hay una responsabilidad del creyente, de que su centro siempre sea Cristo. Y para que eso pase, es tu responsabilidad que estudies la palabra de Dios. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios también. Para que cuando yo me equivoque, tú me digas, Marco, un ratito, eso no es correcto. Mira en el contexto, digo, me equivoqué, perdón, y yo me voy a corregir. Porque yo estoy buscando que sea mi centro, pero no soy inerrante, ¿no? Me puedo equivocar. ¿Verdad que me equivoco o no? Claro. Si Johnny se equivoca, yo me puedo equivocar. Imagina. Entonces la advertencia era doble. La iglesia de Éfeso pasaría por una dificultad terrible, tremenda, en la que vendrían a apartarlos de la fe, se enfriarían. La iglesia de Éfeso, Pablo pasa por allí y nunca más volverá a pasar por esta iglesia. Cuando Pablo ya no está, la iglesia se queda sin Pablo, pero él había estructurado ya un liderazgo. Ya es la primera vez en la Biblia que se nota que hay una estructura de iglesia. Antes no, iban, Pedro predica acá, predica allá, hay hermanos, pero no se habla de estructura eclesial. En Éfeso, Pablo establece líderes, obispos, diáconos, amén, para que puedan administrar y gobernar la iglesia. Así que cuando Pablo se va, ya habían líderes encargados de estas cosas. Y Pablo le escribe al que supliría a Pablo en esa localidad, en esa zona, de gente pudiente, inteligente, capaz, que se llama Timoteo. ¿Recuerdas a Timoteo? En su primera carta a Timoteo, Pablo le va a advertir que enseñe, que corrija lo que está mal en la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Éfeso. Y dice que la iglesia de Éfeso tiene problemas de doctrina porque están enseñando doctrinas diferentes. Tiene un problema, ¿por qué? Porque están enseñando a seguir fábulas. Y tienen un problema porque están empezando a seguir genealogías. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver todo eso con Cristo? La verdad, nada. Nada. ¿Y por qué le hacen caso? Porque están dejando a Cristo a un lado. Timoteo, corrige, redarguye, enseña, reprende. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es tu chamba, Timoteo. La carta a Timoteo ya la tomaremos algún día, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que no ha pasado mucho tiempo y la iglesia de Éfeso había comenzado a perder el camino en la palabra de Dios. No queda muy lejos cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos y escribe un libro que se llama, ¿quién sabe cómo se llama ese libro? El libro de Apocalipsis o Revelaciones. Y el Señor Jesucristo le habla y le dice que hay 7 iglesias en Asia Menor. ¡Oh! ¿Asia Menor? Sí. ¿Y cuál es la ciudad importante de Asia Menor? Éfeso. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Juan que le escriba las 7 iglesias, le está hablando a las iglesias que están alrededor de Éfeso, donde la ciudad importante es Éfeso. Y el Señor Jesús le da una jalada de orejas a toditas las iglesias. Increíble, se están apartando de la fe, pero cuando llega a la iglesia de Éfeso dice cosas muy interesantes. Dice que ellos trabajaban arduamente, Apocalipsis 2, del 1 al 7, con paciencia, sin soportar a los malos y que tenían pruebas de los falsos maestros, no desmayándose frente a las persecuciones. Sin embargo, habían perdido algo. La iglesia de Éfeso había perdido algo. ¿Qué había perdido? Su primer amor. Sí, habían perdido el primer amor.
Eso es lo que habían perdido. Y que pierda el primer amor, pues no importa, con tal que trabaje. No. Porque Dios todo lo hace por amor. Y si lo hace por amor, quiere que tú le sirvas por amor. No porque tienes que hacerlo. Es correcto. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Es correcto lo que tengo que hacer. ¿Te gusta hacerlo? No, pero lo tengo que hacer. Eso Dios dice, yo no quiero eso. Yo quiero que lo hagas de corazón y de pasión. Tienes que enseñar. Tengo que enseñar. Tengo que servir. Tengo que ir el domingo a la iglesia. Sí, pues tengo que hacerlo porque me corresponde. No soy cristiano. Tengo que ir. O sea, por obligación. Y el Señor le dice, no, lo que tienes que hacer es arrepentirte y regresar a tu primer amor. Es una exhortación para la iglesia. Y mira, solamente en el año 90 después de Cristo, la exhortación que le da la iglesia de Éfeso. Las palabras de Pablo retumbarían, pues, alrededor como un eco de estas palabras en Apocalipsis. Entonces, habiendo tenido esto en cuenta, consideramos que la iglesia de Éfeso es una iglesia bien preparada, con gente entrenada por el mismo Pablo durante 2 años, y que cuando él parte, tienen influencias externas e internas que lo atacan, lo bombardean en la doctrina. Por eso es que Pablo va a escribir esta carta, para establecer ¿qué? Doctrina, para establecer doctrina importante para la congregación. Entonces, el tema del libro lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículos del 1 al 10, que habla de la unidad que deberíamos tener con Cristo, pero la unidad que deberíamos tener como iglesia. Sí, la unidad es importante y la doctrina está fundamentada en el vínculo del amor, que es por la unidad que deberíamos tener en la congregación. Así que la unidad es el tema del libro para que lo tomes en cuenta, y el libro se divide en 2 partes. Pablo hace una cosa majestuosa, magisterial. ¿Por qué? En el capítulo 1 al capítulo 3, Pablo va a hablar de la unidad con Cristo. Amén. La unidad con Cristo, sí. Y para demostrar eso, va a darnos información doctrinal importante, profunda, que todo cristiano necesita manejar bien, a ojo cerrado. De lo que vamos a ver ahora, tú tienes que decir, eso no lo sé bien, lo voy a profundizar. Eso sí lo sé manejar. Eso, quiero que me expliques más. Vamos a estudiarlo. Y yo los voy a retar a que a partir de ahora, parte de su devocional, lean un capítulo diario de Éfeso. Son solo 6 capítulos. Así que mañana lunes, capítulo 1, martes, capítulo miércoles, capítulo jueves, viernes, sábado, capítulo 6. La próxima semana ya te leíste todo el libro. ¡Wow! Todo el libro de Efesios. Y la próxima semana que leo, vuelves a empezar. Y así, hasta que acabemos el libro de Efesios. Los 3 primeros capítulos, Pablo dice, te voy a enseñar doctrina, teología. Y del 4 al 6 es ya no la unidad con Cristo, sino la unidad con la iglesia. Pablo te va a llevar de la doctrina, para que lo entiendas, a la práctica. ¿Y eso cómo lo aplico? ¿Cómo me lo pongo en los pies? Te voy a decir cómo lo vas a hacer. Así que vamos a pasar de doctrina profunda a aplicación práctica dentro de la congregación. Eso tiene 6 capítulos y más o menos calculo que podemos hacer de 57 a 70 semanas de estudio. Eso quiere decir que vamos a profundizar verdaderamente verso a verso y vamos a tomarnos más o menos 1 año a año y medio estudiando el libro de Efesios. A menos que quieras que lo hagamos más rápido, yo lo puedo leer todo hoy día y acabamos. Efesios, ¿ya lo tienes? Lo que voy a hacer ahora se llama lectura inductiva. Lectura inductiva, sí. Voy leyendo y voy buscando el bosquejo. Voy leyendo y voy buscando el bosquejo. Voy leyendo y voy buscando el bosquejo. Algunas cosas interesantes, pero nada más. Voy a pasar por encimita, nada más. No voy a profundizar nada. Solo voy a entender el esqueleto. Y cuando acabo de leer, voy a volver a empezar otra vez a leer el capítulo 1. Y es lo que hago yo. Así que es lo que te estoy pidiendo que hagas tú como reto en esta semana. Vamos al capítulo 1 de Efesios. ¿Ya están conmigo? Capítulo 1, versículo 1. El saludo. Y la próxima semana, Dios quiera, vamos a hacer el estudio solo de estos 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo. Él dice que es apóstol de alguien, no es apóstol propio. ¿Y es por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios. ¿A quién dirige la carta? A los santos, pero además que los llama santos, también los llama fieles. Mira, no solamente te convertiste, él pide fidelidad, lealtad. Amén. Que están ¿en dónde? En Éfeso. Ya sabes que es también una circular, ¿no? Ahora, él hace un deseo para la iglesia. Verso 2. Gracia y paz a ustedes. Luego dice de 2 personas. De Dios nuestro Padre y de ¿quién más? Y del Señor Jesucristo. Ahí están las 2 personas de la Trinidad. Y luego vamos a encontrar la tercera, no te preocupes. Ya sé que vas a preguntar. Luego vamos a ver las bendiciones espirituales en Cristo. Primero, somos escogidos para su gloria. Mira el versículo 3. La provisión espiritual. Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? Ay, mira, acá tenemos para hablar harto, ¿no? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. A mí me encantaría, yo no sé si tú has pensado en esto, que acá diga que el Señor me bendijo con toda bendición financiera, económica y de trabajo por el resto de mi vida. Pero lamentablemente no dice eso aquí. Dice que bendición, bendición espiritual. Bendición espiritual. Muy bien. Ahora, las bases de estas bendiciones son 3. Si estás tomando nota, 1, elección. 2, redención. Y 3, haber sido sellados. ¿Cuáles son? Elección, redención y sello. Vamos a ver la elección que Dios hace para nosotros. Versículos del 4 al 6. Según nos escogió en Él. Él nos escogió. ¿Antes de qué? ¡Wow! Es decir, antes que existiera el mundo, Dios ya quería tener una relación con nosotros. ¡Wow! Esto es magnífico, ¿no? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para que nosotros fuésemos pecadores, que hagamos lo que quisiéramos? No. Para que seamos santos, para que seamos sin mancha, pero para Él, delante de Él. O sea, que si yo me resguardo, yo me cuido mi corazón, mi alma, no es para que tú me veas, es para que Él me vea. Y si tú me ves, amén, ¿no? Testimonio, pero yo lo hago para Él. Este es el punto, verso 5, y esto lo hace en amor, habiéndonos, mire esa palabra, ya vamos a estudiarla, predestinado. Y otra palabra, para ser adoptados. ¿Sabías que eres adoptado? No, eres adoptada, hermana. O sea, somos hijos, pero adoptivos del Señor. ¿Y qué significa eso? ¿Eso es bueno, malo, positivo, negativo? No te pierdas el estudio de las próximas semanas. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Esto es según el puro afecto de su voluntad. Mira el detalle, que esto el Señor Jesucristo no lo está haciendo porque chispa se convirtió Marco. Yo no quería que se convierta, pues ya con él, ya, ¿qué pasa? Se convirtió ya. No. Acá dice que hay un afecto, puro afecto de voluntad. O sea, Él pone de su parte para salvarme y para hacerme entrar a su reino como un hijo adoptivo. ¿Viste la diferencia? ¿No? O sea, adoptas un hijo, pero no es tu hijo de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ese muchacho? No. Hay un afecto voluntarioso. Y esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptados o aceptos. A ver si en tu Biblia lo dice, en Él amado, con A mayúscula o A minúscula. Ese amado, ¿quién será? En Jesús, correcto. Somos aceptados y a partir de ahora vas a notar esta frase, en Jesús, por Jesús, debido a Jesús, en Jesús. Todo es en Jesucristo. Si no es Jesucristo, estás en problemas. Y la doctrina se fundamenta que en base al amor, tu vida tiene que estar inscrita, suscrita, alrededor de, puesta en, debajo de, metida en Cristo Jesús. Así que yo soy aceptado sí y solo sí estoy en el amado. ¿Estás en el amado? ¿Estás en Jesús? Bueno, hemos dicho que las bendiciones espirituales son elección. Ahora veremos que también es redención. Versículos del 7 al 12. En quien tenemos, hay una palabra ahí que dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. ¿Qué significa redención? Redención ya lo vamos a ver en detalle, pero es adquirir algo por un precio. En otras palabras, Dios me ha comprado, me ha hecho hijo suyo, pero por un precio, me ha comprado, me ha redimido. ¿Y con qué pagó? ¿Con qué pagó? ¿Con cuánto oro, plata? ¿Con cuánto invirtió en mí? Acá lo dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Jesús es la que paga por mí. Levítico dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si tú quieres que tus pecados sean perdonados, alguien tiene que derramar sangre. Pensemos en alguien que sea tierno, bonito, que no haga daño. Bobby, ya, chapamos a Bobby del cuello, el perrito de la casa, y lo sacrificamos. Su sangre me limpia. ¿Podrá ser cierto? No tiene ningún poder para salvarte esa sangre. Solamente la sangre de Jesucristo tiene poder para hacerlo porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Bien, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en todas dos cosas. Inteligencia y sabiduría. Mira esas bendiciones que tenemos, dándonos a conocer algo. Y va a hablar el misterio de su voluntad. Hay un misterio acá, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y acá en el versículo dice, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo Jesús.
Y es una palabra que vamos a estudiar después, en la dispensación. Así que pon en lugar de dispensación, ahí en tu Biblia o en tu nota, administración. Cuando leas dispensación es administración, y solo te doy un soplito de esto. ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, es una dispensación, una administración de Dios con el hombre. Pero luego, cuando estaba Noé, fue una administración distinta. Cuando estaba Abraham, no es lo mismo que estaba con ellos. Cuando vino Moisés, aún diferente, ¿no? Extremadamente. ¿Por qué? Porque vino la ley. La ley. Bajo la ley. Tenías que entrar por la ley para encontrar los recursos, para encontrar salvación y entrar al reino de Dios. Pero cuando vino Cristo, vino otra dispensación, que es la gracia, que no es lo mismo que la ley, que no es lo mismo en el tiempo de Abraham. Son diferentes formas de administrar el mundo para la humanidad, pero es el mismo Dios. Dios administrando el mundo con el hombre de diferentes maneras, en diferentes épocas. Dispensación. Aquí está, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Mira lo que dice, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Versículo 11, y en Él asimismo tuvimos algo. Acá está, somos herederos, dice acá, habiendo sido, otra vez la palabra que vamos a estudiar muy bien, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y esto para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos ¿en quién? En Cristo. Así que todo lo que estamos leyendo, las bendiciones que estamos leyéndolas por encimita nada más, son para ¿quiénes? Solo para los que esperamos en Cristo Jesús. Si tú no estás esperando en Cristo Jesús, esto no es para ti. Y si tú quieres estas bendiciones para ti, tienes que estar atento a esperar en Cristo Jesús. Solamente ese es el único camino. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Elección. ¿Qué hemos visto? Redención. Y ahora que hemos sido sellados, versos del 13 al 14. En él también ustedes, miren lo primero que hay que hacer, habiendo hecho algo, oído, primero hay que oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y después hay que hacer lo segundo, habiendo creído, oído y creído. ¿Cuál es el proceso? Oír y creer. Yo no puedo creer si no he oído. Entonces, úsalo cuando hables a otro de Cristo. ¿Cómo va a creer si no le has predicado? Él es un pagano, ella es una pagana, él es un tal por cual. ¿Pero ya le has predicado de Cristo? No, pero él nunca va a cambiar. Pero no se va a convertir si no le dices para que oiga. Ya será su responsabilidad. Tiene que oír, pero ¿quién va a hacer que oiga? Tu voz, pues. Tu voz, tu voz, tu voz. Tu voz es la que tiene que salir. Y tiene que llegar a su corazón. Amén. Entonces, habiendo oído y habiendo creído, recién cuando creyó, algo pasó. ¡Pa! ¡Pa! ¿Qué dice ahí? Hemos sido sellados. Sigo en el versículo 13. Fuisteis sellados, dice. ¿Con qué fui sellado? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el final de los tiempos, que va a ser la redención, ¿no? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza. Ay, yo me quiero quedar acá para hablar de todo esto, pero mira, tú escuchas el evangelio y crees, y Dios agarra y ¡za! Te manda un sello. ¡Za! Un sello. Entonces, supongamos, ¿no? Esta es una imaginación mía nomás. En la mañana temprano, Dios se levanta. Vamos a ver cómo está el planeta Tierra. Vamos a empezar por Barranco. ¿Cómo está el Mac? ¿Cuáles son mis hijos? Él es mi hijo, él no es mi hijo. Él es mi hijo. ¿Y cómo sabe Dios cuál es suyo y cuál es no? Eso, porque nos ha sellado. Tenemos el Espíritu Santo. Esa es la muestra de que soy hijo de Dios. Y Dios lo define desde el cielo. Y los que somos cristianos y andamos en el Espíritu, podemos identificar quién es hermano también. ¿Amén o no? Aun cuando incluso no hablemos el mismo idioma, podemos sentir la presencia de Dios en nuestro hermano porque tenemos ese vínculo, ¿no? El vínculo del Espíritu Santo. Ahora, esta es las arras, y si tú quieres colocar allí en tu Biblia, arras es también garantía. Garantía. Es decir, el Espíritu Santo que me ha sido dado es la garantía de mi herencia, hasta que luego venga el Señor por nosotros. Ahora Pablo va a hacer una oración. Sigo en el capítulo 1, y esta oración va a involucrar tres cosas: agradecimiento, petición y doctrina. Una oración larga, y de esto se destaca básicamente el libro de Éfeso.
Son oraciones largas. Y mientras que hace la oración larga, te va soltando información importante, doctrina. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y en esta oración, él va a hablar del agradecimiento por la fe en Cristo y por el amor de creyente. Miren el versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Detalles, versículo 15. Dice que él ha oído dos cosas. Ha oído que el hermano de Éfeso hace, 1, fe en Jesús. Y 2, amor por los hermanos. Mira los detalles, ¿ah? Mira los detalles. ¿Su fe en quién está? En Jesús. ¿Y su amor? Para con los hermanos. Ojo, que no dice que su fe está en los hermanos, en que hagan o no hagan bien las cosas. Mi fe no está en ti, mi fe está en Jesús. Y mi salvación no depende de lo que tú hagas. Mi vida eterna depende de mi fe en Jesús, nada más. ¿Cómo me trates tú, bien o mal? Yo tengo que amarte. Esto es lo que está diciendo Éfeso. Yo escuché eso de ustedes, de vuestra fe y de vuestro amor para con todos. Y por eso es que él no cesa de dar gracia por todos ellos. Ahora, vean las peticiones, versículo 17 al 19. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé 3 cosas. Mira la petición de Pablo. 1, él quiere que tengas sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sí, pero que nos ilumina. El Padre de gloria te va a dar estas 3 cosas. Sabiduría, revelación, y para que tus ojos tengan entendimiento. ¿Qué cosa puedes entender? Versículo 18. Los ojos de vuestro entendimiento para que sepan 3 cosas también. ¿Qué cosa tengo que saber yo con el entendimiento del Señor? ¿Cuál es la esperanza a que Él me ha llamado? Hay una esperanza de un llamado. O sea, que Dios no me llamó a la conversión para venir los domingos al culto. Bueno, tienes que venir, pero para eso no te ha llamado Dios. Eso es parte de todo. ¿Y para qué me ha llamado? Tienes que venir para estudiarlo juntos. 2, la esperanza para que te haya llamado. 2, las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cuáles son esas riquezas de gloria? También lo vamos a ver. ¿Y cuál? La supereminente, esa palabra de Pablo, supereminente todavía, ¿no? Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Esto según qué? Sigo en el versículo 19. Según la operación del poder de su fuerza. Según el poder de la operación de su fuerza. Así que va a entrar en su petición con temas doctrinales. ¿Ok? Dios que actúa poderosamente en el mundo es lo que está diciendo acá. Según la operación del poder de su fuerza es, Dios no tiene límites. Dios tiene todo el poder de todas las cosas. Amén. Pero también nos va a decir que actúa poderosamente en el mundo, que resucitó a Jesús, que Jesús es el Señor universal de todo, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Vean los detalles. Versículo 20. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La doctrina de la resurrección, para que Jesucristo haya resucitado, tiene que haber muerto, y para que haya podido morir, ha tenido que estar vivo, y para que hayas tenido que estar vivo, ha tenido que tener un cuerpo. Y lo digo así que parece tan obvio, porque en la época en la que vivía Pablo y hasta los años 90, el gnosticismo entró con fuerza a la iglesia con su filosofía. Y en su filosofía ellos decían que Dios y todo lo espiritual es bueno. Mira, Dios y todo lo espiritual es bueno. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y todo lo humano, terrenal y carnal es diabólico y malo. Bueno, pues, ¿no? Si lo purificas, no, pero ellos dicen así. Por lo tanto, su conclusión es, Dios que es santo y puro no puede haberse hecho carne. Y esa filosofía la meten en la iglesia. Y entonces, ¿Jesucristo cómo vino? No, Jesucristo vino y era como una especie de espíritu viviente, ¿no? Lo que le diríamos nosotros ahora sería como un holograma. Eso es lo que sería, un holograma. Así que tenemos que estudiar el tema de la resurrección, lo vamos a estudiar a profundidad, va a ser excelente. Y luego dice que se sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Has escuchado esa frase antes?
Jesucristo que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y de ahí a venir a reinar. ¿Te acuerdas del credo, no? Pero han habido muchos credos que han ido cambiando, pero el fundamento básico es el mismo. Toma la esencia y es la doctrina cristiana. Y eso que acabas de repetir ahora en tu mente lo está diciendo Efesios 1:20. Si no sabías dónde estaba, ya lo encontraste. ¿Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre? Sí. Ok. ¿Y sobre qué está? Versículo 21. Y hace la lista. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. ¿Y sobre qué más? Sobre todo nombre que se nombra. ¿Dónde? En este siglo y también en los venideros. ¿Y qué más hizo? Sometió todas las cosas, ¿dónde? Bajo sus pies. Ahora mira, Jesucristo está empoderado. Él está sobre todas las cosas y todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Ese es el Señor Jesucristo. Pero mira el detalle. Y dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? A la iglesia. Jesús dice, yo soy la cabeza y el resto se lo he dado a la iglesia y la iglesia se va a constituir a partir de este principio como el cuerpo de Cristo. Versículo 23, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en absolutamente todo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Porque todo lo que acabamos de leer, las bendiciones en Cristo Jesús, su poder de la resurrección, su gracia, su gloria, sus bendiciones, son de Él, pero Él se la ha dado ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros que estamos unidos por las coyunturas y somos el cuerpo de Cristo. Él no deja de ser la cabeza que manda, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo y unos somos dedos, otros somos rodillas, otros somos brazos, otros somos el rostro y todos somos partes en conjunto de una misma entidad que es el cuerpo de Jesucristo. Ahora, veamos en el capítulo 2 la gracia de Dios. Hay una gracia que es el pasado sin Cristo. Con relación a la gracia de Dios hay el presente con Cristo. Y con relación a la gracia también hay el futuro con Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Veamos el pasado sin Cristo. Ok, yo te pregunto, ¿cómo eras tú antes de Cristo? Uy, si te contara, dice la Chelita, ¿no? No, para escribir un par de libros enciclopédicos y para mayores de edad. Pero miren lo que dice la gracia de Dios. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. ¿Cuándo me dio vida? Cuando yo estaba muerto. O sea, no me dio más vida cuando estaba vivo, sino que me dio vida cuando yo estaba muerto. ¿Y en qué estaba muerto? ¿Por qué estaba muerto? En mis delitos y pecados. Dos palabras. Delitos y pecados. Bueno, pues delitos y pecados. Así yo ya no ando en eso. Espero. Pero el versículo 2 dice, en los cuales, y se lo dice a creyentes como nosotros, anduvisteis, ¿qué tiempo es? ¿Pasado o presente? Anduvisteis. Pasado, ¿no? O sea, la gracia de Dios nos vio incluso cuando estábamos pecando, cuando éramos pecaminosos, cuando estábamos embarrados, cuando estábamos en nuestro egoísmo, en nuestra desidia, en nuestra lascivia, en nuestra maldad, en nuestros perjurios. Cuando estábamos allí, la gracia de Dios me alcanzó y me vio. ¡Wow! Qué lindo es Dios, ¿no? Qué lindo es Dios y qué corrupto soy yo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y dice, ¿conforme a quién? ¿Conforme a quién? Y no es otro sino que el diablo, conforme al diablo, al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, ¿tú recuerdas a Jesús cuando habla con los fariseos? Es Juan capítulo 8, creo, verso 48, que le dice, ustedes están aquí y me quieren matar, y su padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer, y son mentirosos, porque son hijos de su padre, el diablo, el cual es padre de toda mentira. Dice Jesús, tremendo, ¿no? ¡Fa! Le dio. Ahora le está diciendo a ellos que son hijos del diablo. Así que si ahora tú eres hijo de Dios, ¿no? Pero antes de ser hijo de Dios, ¿hijo de quién eras? Ay, agárrate. Eras hijo del diablo. Eres hijo de la desobediencia. Eres hijo de la condenación. Esa es nuestra situación sin Dios. Apartados de Dios. ¿Ok? Hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros, y le habla a creyentes, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que antes de estar en Cristo, estábamos avisorados a lo lejos como condenados a la ira divina para la eternidad. Aún así, la gracia me alcanzó, la gracia me vio, la gracia me llamó. Versículo 4 en adelante, vamos a ver la gracia, cómo es presente en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira, con su gran amor que nos amó. O sea, ha sido de lo peor, pero, ese condicional, pero Dios que es tal, es rico, es amoroso, aún estando nosotros, versículo 5, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina con un gran paréntesis para leer. ¿Por qué somos salvos? Es que soy buena gente. Yo no le hago tanto daño a las personas. Yo soy buena persona. Yo no le deseo el mal a nadie. Si a alguien le va mal, yo trato de ayudarle. Y si a alguien le va bien, yo le celebro. No, estoy tranquilo con mi conciencia. No soy tan mala gente. Así que cuando me muera, alguito me tengo que haber ganado para entrar al cielo. ¿Alguna vez has escuchado algo parecido? ¿O no lo has pensado tal vez? De repente no lo dices, pero lo vives así, ¿no? No soy tan malo, así que cuando me muera seguro que me van a dar una oportunidad arriba. Pero el paréntesis que dice, ¿por qué eres salvo? Por gracia. Es un regalo que no mereces. No es porque merezcas entrar al cielo, algo bueno que hagas para entrar al cielo. No hay nadie en la tierra que merezca entrar al cielo. Versículo 6. Y juntamente con él, Jesús, nos resucitó, y vamos a hablar de cómo resucitar con Cristo, y asimismo nos hizo sentar, como Él está sentado a la diestra de Dios, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ya te ve sentado con Él arriba. O sea, Dios no dice, ojalá que no se pierda en el camino, no, mi Walter, todo lo que he hecho por él para salvarlo, ¿no? Ojalá que no se me pierda, ojalá, no. Voy a hablar con su esposa para que lo ayude. No. Dios ya lo salvó a Walter y ¡za! Ya lo ve en el cielo. Para Dios es una realidad, un reposo para la hija, no, mi Padre en el cielo, ¿no? Ahora, ¿cómo será el futuro con Cristo? Versículos 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros, el futuro, ¿ves? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, pero esto solo es otra vez en Cristo Jesús. Solo se pone en Cristo Jesús. Verso 8. Otra vez, y mira lo que dice, porque por buenas obras eres salvo. Estoy leyendo mal a propósito. ¿Así dice? A ver, leamos de nuevo, versículo 8. Como ustedes son buenos lectores, me corrigen. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Mire, acá lo explica muy bien en el verso 8. Por medio de la fe. Esta es una acción de fe, de creer. Y no es tuyo, no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Un regalo que no mereces. Eso es. No por obras, para que nadie llegue a la puerta del cielo y diga, San Pedro, te toca descansar, ahora yo me voy a encargar de las puertas, dame la llave. Pásame. Me merezco estar acá. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos creados nuevamente de manera poética. Lo que te he dicho esto significa hechura. Somos hechura, es que Dios nos ha vuelto a tomar y nos ha recreado, pero como con poema. A ver cómo lo arreglo mi Marquito. Esa orejita está fea, ese diente está chueco. Con amor. Me vuelve a corregir, me vuelve a hacer con amor. Eso es lo que Dios hace cuando yo me convierto a Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué he sido creado en Cristo Jesús ahora? Para buenas obras. Capítulo 2, versículo 10. Dios te ha creado para que tú actives tu fe. Tu fe no puede ser pasiva. Tu fe no puede ser solamente en tu casa. Cierro mi puerta y que nadie entre para no contaminarme. No. Tienes que llenarte del Señor, abrir la puerta y contagiar al mundo de Cristo, que fue lo que le dijo Dios al profeta. Tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, como tú. Y Dios nos está llamando a la iglesia a levantarse y a predicar su palabra, a hacer buenas obras. Ahora, mira, Dios va a llamar a Mario a la conversión. Mario se convierte a Cristo Jesús y hay fiesta en los cielos. Toda la familia se regocija y entonces el Padre, y estoy haciendo una alegoría falsa, ¿no? Le dice al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ya se convirtió Mario, ¿y ahora qué hacemos con él? No sé, ¿qué hacemos con él? A ver, lo podemos usar para, no sé para qué puede ser bueno. ¿Tú crees que hay una cosa así en el cielo? No, lo que está diciendo acá es que él ya preparó sus buenas obras, 1, antes que naciera, 2, y antes que volviera a nacer.
O sea, Dios sabe para qué te llama y para qué te convierte, y Él ha programado actividades en esta vida terrenal para que tú le sirvas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver cómo Cristo es nuestra paz. La primera paz que vamos a ver en el estudio que tendremos es paz entre judíos y gentiles. Una paz que provoca Cristo para con Dios y una paz que produce una relación de iglesia. Tres tipos de paz. La primera paz es entre judíos y gentiles. Versículo 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, ¿cómo eran llamados? Miren esa palabra difícil. Incircuncisión. ¿Por quiénes son llamados incircuncisión? Por la llamada circuncisión. Hecha en mano, en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo, cuando no estábamos en Cristo, obviamente, estaba sin Cristo, alejados de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios. ¿Estamos bien? ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo está haciendo una alegoría interesante. Él está diciendo que hay dos pueblos, pueblo 1 y pueblo 2. El pueblo de Israel ha sido llamado por Dios para que sean su pueblo y a través de este pueblo venga el Mesías que salvará al mundo. Mientras que venga el Mesías, Israel se convertirá en luz de las naciones. Todas las naciones deberían querer hacerse judíos para venir a buscar a Dios. ¿Ah? Para que eso se cumpliera, Dios le dijo a Abraham, hagamos un pacto. Yo te voy a dar todas estas bendiciones, pero tú y tus hijos a partir de ahora tienen que hacer algo. Circuncidar al bebé al 8º día. El pacto es, yo te entrego esto a ti, Señor, y te voy a servir y Dios me va a dar la vida eterna con él. Y por medio de eso, de esta nación vendrá el Mesías que salvará al mundo. El pacto de la circuncisión. Ok, pero si te circuncidas y no hay una devoción, no hay una relación con Dios, ¿de qué sirve la circuncisión? ¿De algo? Para nada. Pero mira, todo lo que le acabo de explicar a ustedes ahora, Israel lo echó por los suelos. ¿Por qué? Porque en lugar de ser luz a las naciones, ¿sabe lo que hizo Israel? Israel se envaneció en su llamado. Dijo, yo soy pueblo de Dios. He sido llamado a ser santo. He sido llamado a participar del reino de Dios. Así que aquellos que no son circuncidados, fúchila de mi vida. ¿Por qué? Porque son paganos, están corrompidos. Por lo tanto, los circuncisos llaman de manera despectiva, de manera fea a los no judíos y los llaman incircuncisos. Es una afrenta. En realidad, cuando nos llaman incircuncisos, prácticamente nos están ninguneando. Esos son para el carbón. Han sido creados para hacer carbón del infierno. Para eso hemos sido llamados. Entonces, los judíos nos llaman incircuncisión. Y Pablo está diciendo esta alegoría. Hay dos pueblos. El pueblo de Dios que se equivocó en el camino y en lugar de alumbrar, cerró las puertas y se dijo, yo soy salvo, tengo vida eterna. Lo demás, fúchila. Ese es. Perdió el camino. Mientras tanto, los que no son judíos quieren ser salvos y no saben cómo porque las puertas están cerradas. Pero quieren ser salvos. Muchos de ellos quieren hacerlo. Ok, por eso es que dice en el versículo 12 que estamos fritos, pues, en aquel tiempo sin Cristo, alejados de Israel, ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, mira, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, que no podíamos entrar, ahora sí podemos entrar, estamos hechos cercanos, pero ya no es por la ley de Dios, ya no es por la circuncisión, sino ahí lo dice, ¿por la qué? La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Yo no voy a pelear con alguien para hacer... No, Él es mi paz. No importa lo que el mundo haga, Él es mi sustento, Él es mi paz. Y luego mira lo que dice, ¿eh? Que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblos está hablando? Israel y los que no somos Israel. Los judíos o hebreos y los gentiles. Los circuncisos y el resto de la humanidad que somos incircuncisos. ¿Y qué ha hecho Dios? De ambos pueblos ha hecho uno. Eso es lo que está diciendo acá. Derribando la pared intermedia de separación. Así que lo primero que está hablando en términos de paz y de unidad es que en este misterio revelado, para los judíos era imposible que un gentil sea salvo sin hacerse judío. Pero ahora en Cristo Jesús, el judío tiene que ir a su Mesías judío y el gentil tiene que ir a su Mesías judío. Así que se hace un nuevo ser, el cuerpo
de Cristo y Cristo es la cabeza. Qué loco. Lo está expresando Pablo acá. Se lo estoy diciendo rapidito, pero es lo que está diciendo acá. ¿Estamos claros, no? Esto no es profundo. Cuando lo agarremos y lo desmenucemos, ay, 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 vamos a... Versículo 15. Paz provocada por Cristo, del 15 al 18. Aboliendo en su carne las enemistades. O sea, Jesús pagó con su propia carne las enemistades que había y también abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, la ley, Jesús cumple en su cuerpo la ley, toda la ley. Y entonces Él es libre ahora de la ley. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Tanto judíos como no judíos, ahora van a ser un nuevo hombre. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas la enemistad. O sea, en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil. Ya no hay griego ni romano. Ya no hay pudiente y no pudiente. Ya no hay rico ni pobre. Ya no hay diferencias. En Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas noticias o las nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, o sea, a los gentiles, y a los que estaban cerca, que es Israel, porque por medio de Jesucristo, o sea, de Él, los unos y los otros tenemos entrada, pero por un mismo espíritu al Padre. Es en el Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo, que tengo entrada al Padre. Y ahora, la paz que produce una congregación, una iglesia, verso 19 al 22. Así que ya no son extranjeros, ya no somos advenedizos, sino ciudadanos en conjunto de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Edificados, versículo 20, para fundamento ¿de quién? Los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Cuál es tu fundamento? La filosofía del mundo. ¿Cuál es tu fundamento? Los libros de terapia. ¿Cuál es tu fundamento? La relación con mis amigos, porque cuando hago pichanga me siento bien. ¿Cuál es tu fundamento? ¿En qué sostienes tu vida? ¿En tu trabajo? ¿En tu pareja? ¿Tu fundamento son tus hijos? Un día todo eso te va a salir mal. Un día algo de eso va a fracasar. Y si tu fundamento es eso, te vas a caer con eso. ¿Cuál es tu fundamento? Tu fundamento tiene que estar basado en lo que dicen los apóstoles y los profetas de Jesucristo. Ese es mi fundamento. Así que se mueve el mundo, se cae la tierra, se desbarranca barranco. Mi fundamento es Jesús. Y dice acá, versículo 21, en quien todo el edificio, coordinado y creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? Él es el fundamento. Si sacas a Cristo como fundamento, ¿qué pasa con tu casa? Se va a caer. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, mi fundamento siempre tiene que ser el Señor. Ahora, Pablo se coloca a sí mismo como un mensajero a los gentiles. Y vamos a ver que hay un misterio, el misterio de Pablo a ellos. Versículo 1 del capítulo 3. ¿Estamos bien? ¿Todavía están vivos? ¿Todavía estamos respirando? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por ustedes los gentiles, si es que han oído otra vez de la palabra, mira, administración, ¿verdad? La administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado algo. ¿Qué cosa? El misterio. Ahí está la palabra misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, y esto es por el Espíritu Santo, nada más. Ahora, ¿qué incluye este misterio? El misterio va a incluir que los gentiles somos coherederos. Miren el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos y copartícipes de la promesa de Dios, pero esto es en Cristo Jesús. Es decir, ya no tienes que hacerte judío para ser salvo. Ya no tienes que hacerte judío ni entender el hebreo profundo para buscar a Dios. Solo tienes que ir a una persona, Jesús. Y lo bueno es que es el Hijo de Dios. Y lo mejor aún es que está vivo. Y lo excelente aún más es que está aquí, con nosotros. Puedes recurrir a Él en cualquier momento. Y nos ha dejado la palabra de Dios para encontrar guía. Y esto es por medio del Evangelio. Verso 7. El misterio incluye que Pablo es su ministro. Mira,
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, el misterio incluye anunciarlo a los gentiles. Mira el verso 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, quien creó todas las cosas. Y esto incluye también un mensaje universal, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es quien tiene que dar a conocer el mensaje, ¿no? A los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Así que no se preocupen, dice Pablo en el verso 13, no desmayen por mis prisiones. Luego, él entra en una oración, la oración de Pablo por los Efesios, versos del 14 en adelante. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y la oración de Pablo tiene varias partes: que sean fortalecidos, que habite Cristo, que haya amor y que sean llenos. Esa es la oración de Pablo. Miren el verso 17. Para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones. Ahora pide por el amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Pablo va a pedir para que tratemos de entender las dimensiones del amor de Dios. ¿Cómo es eso? Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, miren, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué es eso? Un lugar, como un espacio. Y Pablo está diciendo que el amor es como algo que sí se puede entender, como algo que sí tú podrías ver y tocar, pero es espiritual. Y yo estoy orando para que tú puedas entender la profundidad de ese amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Vamos a pedir al Señor que nos revele cómo es ese amor, el amor de Dios. Y de conocer el amor de Cristo. En el versículo 19 continúa para ser llenos, mira, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y hay que alabar a Dios. Y aquel, versículo 20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pides y entiendes. Tú quieres algo o quieres entender algo, pídelo a Dios. Y Dios te va a dar más de lo que tú puedas entender todavía. Mucho más. Según el poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y es aquí donde acaba. Miren, hemos leído rapidito esto, yo sé que ha sido un poco cansado porque es bastante texto y la mayoría no estamos acostumbrados a leer mucho, pero esta es la única forma de leer la Biblia. Así como ahora, vas leyendo, vas marcando, vas haciendo listas, vas marcando, vas haciendo listas y vuelves a repetir y vuelves a empezar y acabas y vuelves a empezar y cada vez vas a profundizar más y más y más. En las siguientes semanas vamos a tocar cada uno de estos temas y lo vamos a sacar como un pedacito y lo vamos a ampliar y ahí lo vamos a trabajar. Despacio, tranquilo. Ahora estamos solo viendo la cantidad de información bíblica y doctrinal que existe acá en un orden maravilloso que Pablo nos ha dado. Así que estudiar Efesios va a ser genial. Ahora, ya no voy a leer lo que resta del capítulo 4 hasta el 6, pero sí te voy a dar el bosquejo y las ideas principales para que sepas lo que viene, porque te dije, del capítulo 1 al capítulo 3, doctrina, fundamentos, información, tedioso, ¿no? El disco duro se gasta, cansado todo. Y del 4 al 6 ya se pone más chévere. Ya es cuesta abajo, ya es chévere, ya llevaste toda la información, ahora la puedes manejar. ¿Cómo la voy a usar? ¿Cómo la voy a llevar a mi casa, a mi familia, a mi trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer en mi propia vida personal? Acá lo vamos a ver. Primero, habla de la unidad ahora de la iglesia, ¿no? En el capítulo 4 va a hablar de la actitud para la unidad y va a requerir humildad, mansedumbre y soportarnos en amor, ¿no? Para ser solícitos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como les es digno de la vocación que son llamados, con humildad, mansedumbre y soportándose. En el versículo 4 al 6 nos da componentes de la unidad y vamos a estudiarlos uno por uno luego. Pero componentes de la unidad, sí, en el versículo 4 dice, mira, unidad, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, principios de unidad que debería haber dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo puedo lograr esta unidad? Y esta unidad solo se puede lograr a través
de que tus dones fluyan, de que tus dones fluyan, de que dejes que fluyan tus dones y sirvas en la iglesia. Así que va a hablar un poco acerca de los dones. Y habla de Jesucristo en el versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, el don, conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, el cual dice que subió a lo alto, sino antes sin llevar cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y luego explica qué es eso de que descendió y subió, y de que dio dones a los hombres. E inmediatamente después nos va a hablar de la naturaleza de los dones. En el versículo 11 hace una lista de los dones. Yo he encontrado 4 dones: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Y los pastores necesariamente tienen que ser maestros. ¿De acuerdo o no? Un pastor tiene que enseñar la palabra de Dios. Pero en el libro de Romanos también encuentras que hay maestros. Es decir, hay maestros que son llamados a enseñar la palabra, pero no necesariamente tienen que ser pastores. Así que a toda persona que veas con una Biblia enseñando bien, guiado por el Espíritu Santo, no necesariamente es un pastor. Pero si ves un pastor con la Biblia enseñando, tiene que saber enseñar. Está obligado a prepararse para enseñar. No puede decir, voy a dejar que el Espíritu me diga cualquier cosa y les hablo. No. Tienes que hacer trabajo de escritorio y de oración. Ok, así que la naturaleza de los dones es que son 4. Y el propósito, versículo 12, el don va a servir para perfeccionar al resto de la iglesia. Esa es la idea, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 17 ahora, mira, hay que hacer 3 cosas que hay que tomar atención: despojarse, renovarse y revestirse. 3 cosas que hay que tomar en cuenta. En el versículo 17 al 19 dice que debemos vivir diferentes a los que viven en el mundo. O sea, yo puedo estar cerca a los que viven en el mundo, pero no puedo vivir como ellos. Acá está, verso 17. Esto pues le digo y requiero en el Señor que no anden, como los otros gentiles. Ellos, los otros gentiles, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ¿no? ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios. Así es como vive la gente sin Dios. Por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Es en el versículo 18. Versículo 19. En los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a cosas terribles, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se vive en justicia y en santidad. Debemos aprender esto ¿de quién? De Jesucristo. En los versículos 20 y 21 somos enseñados a vivir así. Y en el versículo 22 debemos cambiar en Cristo Jesús. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿estás conmigo en el verso 22? Quiero que subrayes estas palabras. Despojaos, ¿la tienes? Saltéate el versículo 23. Renovaos, subráyala. Salta al versículo 24. Vestíos del nuevo hombre. 3 palabras que Efesios nos enseña a cómo aplicar las verdades doctrinales a nuestra vida. Tengo que despojarme del viejo hombre, renovarme en el espíritu y vestirme del nuevo hombre. Y si tienes estos 3 puntos, el resto del capítulo, con estas ideas, la tienes encajadita perfecta. Todo tiene sentido con esta idea. Ok, así que para vivir hay que despojarnos, renovarnos y revestirnos, y lo va a cruzar con 5 cosas que debemos desechar. Estas 3 cosas las vamos a cruzar con estas 5 cosas que tenemos que desechar y cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que desechar? Versículo 25, la mentira. ¿Qué tenemos que desechar? Versículo 26 y 27, la ira. Mira, la ira. Como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, me puedo airar, pero me tengo que aguantar. Y estoy que reviento, ¿no? Pero no puedo dejar esa ira que se quede un día, 2 días. Vas a morir, mi hermano. Es una olla a presión. Así que cuando el sol esté cayendo, que ya esté por atrás ahí llegando a la playa de los Yuyos, yo tengo que haber solucionado este problema. Tengo que desechar la ira como una conducta de vida. La ira viene pues porque somos emocionales, pero no significa que yo viva en ira constantemente. ¿Qué más tengo que desechar? A los que les gusta lo dueño lo ajeno. Si eras Roberto Carlos, ya no más. ¿Qué hacer, qué no hacer? Ahí lo vas a encontrar. En el versículo 29 al 30
dice que debo desechar las palabras corrompidas. Eso tengo que desechar. Palabras corrompidas, malintencionadas, malhabidas. Eso tengo que desechar. Y algo que nos va a agarrar a todos de las orejas es la última, del 31 al 32. Tengo que desechar el mal carácter y tengo que ser perdonador. Mira, tengo que desechar el mal carácter. Algunas personas dicen, no, toda mi familia es igual, yo soy igual también. No, tú no tienes por qué ser igual que ellos. Mi abuelo era adúltero, mi padre era adúltero, mi bisabuelo era adúltero, mi abuela era una adúltera. Entonces, yo también soy adúltero, pues. No, no tienes por qué ser adúltero. Es que todos lo hacen así, mi familia. Está en la sangre, lo tengo acá metido. No, esa decisión la tomas tú. Yo soy así, nadie me cambia. Ya, esa es terquedad. Pero el carácter. Así que esos temas vamos a tocar en este capítulo, que es el capítulo 4, ¿no? Con todo esto acá. Y en el capítulo 5 nos habla de andar en amor. Así que, ¿cómo debo andar? Básicamente de 3 maneras. Debo andar en amor, versículos del 1 al 7. Debo andar en luz, versos del 8 al 14. Y debo andar en sabiduría, hasta el versículo 21. Así que mi forma de vida, mi propósito de vida, es que ¿cómo debo andar ahora en Cristo Jesús? Que ya conozco la doctrina en estas 3 cosas. Habiendo desechado lo anterior, debo buscar el amor. ¿Hasta el hermano chinchoso? Sí, hasta el pesado. ¿También tengo que amarlo? También tienes que amarlo. Chamacho. ¿Y cómo ando en luz? Tienes que venir para que entiendas cómo andar en luz y no en tinieblas. Tus ojos, tu manera de pensar, lo que tú piensas en tu corazón. Eso ayuda. En sabiduría. ¿Y de dónde sacamos sabiduría? De la misma palabra de Dios. Ahora, esto es un recorrido pues superficial sobre esto, solo para que vean todo lo que hay. Pero en el capítulo 5:22 habla de estar sujetos unos a otros, que es casi el final del libro, hasta el capítulo 6. Y lo primero que empieza en el versículo 22 es en la sujeción, que la vamos a poner en su dimensión correcta de la manera bíblica, y va a decir las casadas, y va a llevar toda la doctrina bíblica a las casadas, y le va a decir a las casadas lo que tienen que hacer. Así que cuando lleguemos acá, vamos a hacer una especie de seminario para matrimonios, hablando a las esposas, en este caso versículo 22. Y dice acá, las casadas tienen que, y no lo voy a decir ahora porque hay más mujeres que hombres. Sin embargo, cuando lleguemos al versículo 25, ay, no se lo pierdan, señoras, porque ahí nos toca a los hombres. Los hombres tienen que sujetarse a las mujeres. ¿Qué cosa dicen los machistas? Sí, los hombres tienen que sujetarse a las mujeres. ¿De dónde me sacas eso? Efesios capítulo 5, versículo 25. Ya no regreso a esta iglesia feminista. Bueno, te la pierdes. Yo te aconsejo que vengas para que estudies cómo sujetarte a tu esposa y buscar qué hacer la mujer que Dios mandó que sea, por medio de tu liderazgo amoroso. ¿Cómo hacerlo? No te lo pierdas, tienes que venir. Así que oren por eso para que lleguemos. Y en el versículo 33 hace un resumen espectacular, Pablo, de cómo hacer estos 2 principios de sujeción. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Respetar, no dice amar, dice respetar a su marido. ¿Por qué amar? ¿Por qué respetar? ¿De qué estás hablando? Quédate con la intriga porque no te voy a responder ahora. Entonces llegamos al capítulo 6 y sigue hablando de sujeción. Ahora ya no toma el esposo con la esposa, ahora va a llevarlo en otros términos. Hijos. Bíblicamente, ¿cómo tiene que comportarse un hijo? Acá está. Ya te puedes adelantar, ¿ah? Mañana te toca capítulo 1, el martes capítulo 2, miércoles capítulo 3, ¿ah? Cuando llegues al 6 vas a encontrar la respuesta. ¿Cómo es que un hijo tiene que comportarse con un padre? Acá está. ¿Y cómo es como un padre tiene que comportarse con un hijo? Parece obvio, pero hay reglas. Acá están las reglas. Versículo 4 en adelante. Y no acaba ahí, agarra otro par de sujeción. Un empleador y un empleado. ¿Cómo debe comportarse un empleador y un empleado? También, hasta eso hay ahí, hasta eso encontramos en el versículo 5 al versículo 9. Y finalmente, Pablo va a decir que estamos en una guerra que es más allá de nuestras fronteras visuales. Una guerra espiritual que en este instante se está dando incluso. Dice que tenemos acechanza del enemigo y hay dardos de fuego. ¿A dónde van los dardos? ¿Acá o acá? Dice que van a la mente. Acá van. El diablo agarra y dice,
ya se pasó Marco esta vez, he leído como 30 capítulos, ya no entiendo nada de lo que habla, ya quiero acabar, ya me quiero ir a mi casa, ya estoy aburrido. ¿Eso es qué es? Dardo de fuego. ¿A dónde fue? Acá. Entonces cuando viene ese dardo, yo tengo que decir, yo he decidido seguir a Cristo. Satanás, vete de acá. Déjame escuchar así no entienda. Porque tomó una decisión. ¿Y cómo lucho contra esa adversidad que no es física? Pues no. Acá nos da una armadura completita y nos dice cómo usarla todavía. ¿Quieres saber cómo usar la armadura? Te puedes adelantar. Léete el capítulo 6 estos días y vas a ver cómo te vas a sorprender de la información maravillosa que existe acá. Y así llegamos al final del capítulo donde Pablo le desea saludos a Tíquico y a todas las personas que están con él. ¿Estás reconciliado con Dios en Cristo Jesús? ¿Estás en armonía con tu iglesia para servir a Dios? Porque de eso habla esta carta. Y vamos a pasar muchas semanas estudiando, profundizando, hablando de doctrina. Amor, inmensa amor, perfecto amor, amor sin par, profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que el mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr. Estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor, inmensa amor, perfecto amor, amor sin par, profundo amor, inmenso amor. Aunque el concepto está más, eso es como el reflejo, como dice también Juanito, el reflejo de las más cosas de la sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. ¿Quién podrá separarnos? ¿Quién podrá separarnos de tu amor? No podrán separarnos, no podrán separarnos de tu amor. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par.